Hay seres que Dios no destruyó. Los encadenó. Y yo no fui quien les enseñó en la iglesia. La mayoría de los creyentes conocen los tipos de ángeles, los buenos y los caídos. Pero la Biblia habla de nuevas categorías, nuevos niveles de seres celestiales con funciones tan específicas, tan aterradoras, que los propios teólogos dejaron de mencionarlos. ¿Por qué? Porque algunas personas en esos niveles no existen para protegerte, existen para juzgarte. Y uno de esos niveles, juzgar a los reyes, no a los pecadores comunes, a los reyes, a los gobernadores, a los que tienen poder sobre naciones antiguas. ¿Qué sucede cuando un rey cae tan bajo? La historia lo registra, la Biblia lo describe, pero a veces nunca lo enseña desde el púlpito. Hoy entenderás por qué. En este vídeo descubrirás algo que probablemente nunca hayas escuchado en ninguna iglesia, en ningún sermón, en ningún estudio bíblico. Analicemos los nuevos niveles de la jerarquía celestial tal como los describe la Biblia. Desde los ángeles más cercanos a nosotros, hasta los seres que rodean el trono de Dios y cuya única descripción en las Escrituras parece una pesadilla. Al final de este vídeo, comprenderás algo que lo cambia todo. El universo espiritual tiene una estructura. Esta estructura opera ahora mismo, en este instante, sobre el mundo que conoces. En este vídeo vas a descubrir algo que probablemente nunca escuchaste en ninguna iglesia, en ningún sermón, en ningún estudio bíblico. Vamos a recorrer los 9 niveles de la jerarquía celestial tal como la Biblia los describe. Desde los ángeles más cercanos a nosotros, hasta los seres que rodean el trono de Dios y cuya sola descripción en las Escrituras parece sacada de una pesadilla. Y al final de este vídeo, vas a entender una cosa que cambia todo. El universo espiritual tiene una estructura, y esa estructura opera ahora mismo, en este momento, sobre el mundo que conoces. Empecemos con algo fundamental. La palabra ángel, en hebreo es malak, en griego, ángelos. Ambas significan lo mismo, mensajero. Pero eso es solo el nombre genérico. Dentro de esa categoría, la Biblia distingue seres de naturalezas completamente distintas. Isaías 6 describe criaturas con 6 alas que cubren su rostro ante la presencia de Dios y claman sin cesar: Santo, Santo, Santo. No son mensajeros comunes, son seres cuyo propósito único es la adoración constante. Ezequiel 1 describe algo completamente diferente. 4 seres vivientes con 4 rostros, ruedas dentro de ruedas, llenas de ojos. Una imagen tan extraña que el propio profeta tiene que buscar palabras para describir lo que está viendo. ¿Qué significa realmente esto? Significa que el mundo espiritual que describe la Biblia no es una corte de figuras con alas blancas y arpas. Es una jerarquía compleja, organizada, con rangos, funciones y poderes distintos. La teología cristiana primitiva, basada en textos como Colosenses 1 y 16 de la madrugada, Efesios 1 y 21 de la madrugada y Romanos 8 y 38 de la mañana, identificó 9 categorías específicas. Y esta es la parte que casi nadie te cuenta. Esa jerarquía no desapareció, sigue activa. Estos son los 9 niveles, de menor a mayor, y lo que hacen. Nivel 1. Ángeles. Los mensajeros conocidos. Interactúan con los humanos, aparecen en sueños, protegen, guían. Los más cercanos al mundo visible. Nivel 2. Arcángeles. Por encima de los ángeles ordinarios. Miguel, el guerrero. Gabriel, el heraldo. Rafael, el sanador. Sus funciones tienen alcance histórico, no individual. Nivel 3. Principados. Ángeles asignados a naciones y territorios. Daniel 10 lo muestra sin rodeos. El ángel que viene a hablar con Daniel fue bloqueado durante 21 días por el príncipe del reino de Persia. Un ser celestial, asignado a una nación. Con poder real. ¿Es literal o simbólico? La mayoría prefiere decir simbólico, pero el texto no da esa salida fácilmente. Nivel 4. Potestades. Entidades que gobiernan sobre los principados. Supervisan el orden entre los ángeles. Colosenses 1 y 16 de la madrugada los menciona como parte de la estructura creada por Cristo y para Cristo. Nivel 5. Virtudes. Asociadas a milagros y fenómenos naturales. Gobiernan el orden del universo físico. Cuando la Biblia dice que el sol se detuvo en el tiempo de Josué, ¿qué estaba detrás de ese evento? Nivel 6. Dominaciones. Regulan las responsabilidades de los ángeles inferiores. Son administradores celestiales, raras veces mencionadas por nombre, pero presentes en la arquitectura del mundo espiritual. Nivel 7. Tronos. Aquí empieza lo que la mente humana apenas puede procesar.
Los tronos son seres de enorme poder, asociados directamente a la justicia de Dios. Son los que ejecutan los decretos divinos a escala cósmica. Nivel 8. Querubines. No los bebés regordetes de la pintura renacentista. Los querubines bíblicos custodian la presencia de Dios. Estaban en el arca del pacto. Fueron bordados en el velo del templo. Y en Ezequiel, aparecen como seres de 4 rostros y fuego entre ellos. Nivel 9. Serafines. Los más altos. Los más cercanos al trono. Isaías los vio y pensó que iba a morir. Ay de mí, soy hombre de labios impuros y he visto al Rey. ¿Por qué casi nadie habla de esto en las iglesias modernas? Esa es la pregunta correcta. Hay algo que los niveles más altos tienen en común que muy pocos teólogos modernos se atreven a discutir en público. La Biblia no solo describe lo que estos seres son, describe lo que hacen cuando un rey gobierna con injusticia. El Salmo 82 es probablemente el texto más perturbador de toda la literatura bíblica sobre este tema. Dios se levanta en la asamblea divina y juzga entre los dioses. Y les dice: ¿hasta cuándo juzgaréis injustamente y favoreceréis a los impíos? ¿Quiénes son esos dioses que Dios está juzgando? Los estudiosos del Antiguo Testamento llevan siglos debatiendo esto, pero hay una interpretación que cada vez más académicos serios consideran la más cercana al texto original. Son los principados, los ángeles asignados a las naciones, y estaban fallando. El texto dice que morirán como hombres, es decir, seres que normalmente no mueren, siendo sentenciados a la mortalidad como castigo por su fracaso. Esto lo cambia todo. Significa que las naciones no solo tienen líderes humanos, tienen supervisores espirituales asignados a ellas, y esos supervisores son responsables ante Dios del bienestar del pueblo que gobiernan. Pero aquí es donde la historia se vuelve más inquietante. Algunos de esos seres se rebelaron, no en el sentido de Lucifer, que cayó antes de la creación del hombre. Esta segunda rebelión, descrita en Génesis 6 y ampliada en el libro de Enoc, involucra a los llamados vigilantes. Ángeles del nivel de los principados que abandonaron sus puestos, descendieron y corrompieron el orden creado. ¿Y qué les pasó? Judas 1:6 lo dice sin rodeos. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Están encadenados, esperando que exactamente. El Apocalipsis da una respuesta que hace que la sangre se enfríe. Apocalipsis 9 describe el sonido de la quinta trompeta. Una estrella cae del cielo. Se le da la llave del pozo del abismo. Y cuando ese pozo se abre, no es metáfora, no es poesía apocalíptica vaga. El texto es específico. Salen criaturas, tienen rey sobre ellas, ese rey tiene nombre en hebreo, Abadón, y en griego, Apolión. El destructor, y hay un detalle que casi siempre se omite en la predicación. Antes de que eso suceda, hay una voz desde los cuernos del altar de oro que está delante de Dios. Una voz que da la orden. Es una cadena de mando, incluso en el juicio final, incluso en lo que parece el caos más absoluto. La jerarquía celestial está operando. Hay niveles por encima de niveles. Hay seres que ejecutan órdenes y seres que las reciben. Y todo tiene un tiempo exacto. Si estas palabras son literales, entonces algo está esperando el momento preciso para salir. No por voluntad propia, no porque se escape, sino porque llegará el momento en que el decreto sea dado desde lo más alto de la jerarquía celestial. ¿Cuándo? Esa es la pregunta que el Apocalipsis no responde directamente, pero da señales, y algunas de esas señales involucran exactamente lo que está ocurriendo con los reyes y gobernantes de la tierra ahora mismo. Hay una razón por la que este sistema de 9 niveles fue enseñado con cuidado durante los primeros siglos del cristianismo, y luego fue gradualmente silenciado. No es que la Iglesia lo haya olvidado. Los textos están ahí, los eruditos los conocen, pero hay algo en esta jerarquía que resulta incómodo, porque si los principados gobiernan sobre las naciones y son responsables ante Dios, entonces la pregunta que surge no es filosófica. Es personal. ¿Bajo qué tipo de supervisión espiritual está tu nación ahora mismo? ¿Qué decreto se está ejecutando en este momento sobre los gobernantes de tu país? ¿Y qué pasa cuando ese decreto cae? ¿Sobre los que ignoraron la advertencia? La Biblia no da todas las respuestas, pero da suficiente, lo suficiente para saber que la historia no es caos, que los imperios no caen por accidente, que los reyes no se levantan solos. Hay una jerarquía que lo supervisa todo, y lleva operando desde antes de que existiera el tiempo. Tal vez por eso este conocimiento ha inquietado a creyentes durante siglos. Porque si esto es real, el mundo aún no ha visto lo peor, ni lo mejor.